Muy buenos días, estudiantes de décimo grado. ¿Cómo me les va? Habla con su profe César. En esta oportunidad le vengo a explicar la guía número 9, denominada Trabajo, Potencia y Energía. Un tema que se aplica muchísimo en las pruebas en las pruebas saber que va a ser el próximo año. Comencemos entonces, mis queridos amigos. Primero vamos a desarrollar el concepto de trabajo. Aquí tenemos un dibujo donde este cuerpo rectangular se va a trasladar una distancia X, o sea, va a tener un desplazamiento, y se puede hacer a través de la aplicación de una fuerza. Se le puede aplicar una fuerza en forma inclinada, o se le puede aplicar la fuerza para llevarlo de aquí hasta el otro extremo con una fuerza paralela u horizontal al recorrido. Entonces dice acá, consideremos un cuerpo al cual se ejerce una fuerza F constante, de tal forma que el movimiento del cuerpo se produce en la dirección en que actúa la fuerza. Entonces se define el trabajo cuando la fuerza aplicada sea en la misma dirección o paralela al desplazamiento. Entonces se puede calcular con esta fórmula. Trabajo igual a fuerza por desplazamiento. Esa es la primera fórmula que tenemos. En el segundo caso, que es este que les voy a mostrar ahora, dice si la fuerza no actúa en la dirección en la que se realiza el movimiento, se define el trabajo hecho por la fuerza sobre el cuerpo como el producto, sigue siendo el producto, o sea, la multiplicación, de la componente de la fuerza en la dirección del movimiento por la distancia que el cuerpo se mueve. Es decir, en este caso en el que la fuerza aplicada tenga un ángulo, entonces simplemente se le calcula el ángulo, se multiplica por el valor de la fuerza, daría la componente horizontal y se multiplica por la distancia. Es decir, como conclusión, el trabajo es fuerza multiplicada por distancia. En el caso en el que la fuerza sea paralela al desplazamiento o a la distancia recorrida, se aplica esta fórmula, T igual a fuerza por distancia, y en el caso de que haya un ángulo, pues se aplica esta otra, donde viene el coseno del ángulo. Bien, las unidades del trabajo, ¿cuáles son? Son estas dos. Son el julio, a veces se le dice joules, sea el nombre de pronto correcto, pero acá le vamos a llamar julio, que es igual a newton por metro. Cada vez que se multiplique el newton por el metro, te va a dar una unidad nueva que se llama el julio. También se le puede decir joules o joules. La otra unidad es el ergio y se obtiene cuando la fuerza se da en dinas y la distancia en centímetros. Ojo con eso porque lo vamos a utilizar de pronto más adelante. Vamos a ver ahora un ejemplo. El ejemplo dice, calcule el número 1, calcule el trabajo de una fuerza de 6 newton aplicada sobre un cuerpo de forma horizontal, que están diciendo enseguida, para que lo desplace a una distancia de 5 metros. Entonces te dan la fuerza, 6 newton, y te dan la distancia, que son 5 metros. Como es una fuerza aplicada de manera horizontal, hay que aplicar la primera forma, fuerza por distancia. Quedaría de la siguiente manera. Trabajo igual a 6 newton por 5 metros y da 6 por 5, 30, y como es newton por metro, entonces da la unidad julios. Mira el segundo ejemplo. Ya este es un poquito más elaborado. Voy a quitar acá. Y es lo siguiente. Calcule el trabajo realizado por una fuerza de 16 newton aplicada sobre un cuerpo para desplazar los 6 metros si el ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento son 60 grados. Es decir, ya no es tan sencillo como el otro porque te dieron un ángulo. Ya la fuerza no es paralela. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aplicar una fórmula parecida, que es esta que está acá abajo, la segunda. Aquí puedes variar el orden, ¿viste? Este coseno puedes colocarlo de último, porque esto es una multiplicación de tres términos, entonces la multiplicación es conmutativa. Entonces, primero pones la fuerza, que son 16 newton, luego colocas la distancia, que son 6 metros, y luego colocas el coseno del ángulo que te da. Bien, entonces, como te decía, tú vas a multiplicar la fuerza dada por la distancia, que son 6 metros, y el coseno del ángulo. Simplemente con una calculadora le conseguimos el coseno a 60, da 0.5, se multiplica 16 por 6, 16 por 6 son 96. Recuerda que está multiplicando newton por metro, entonces se daría, todo sería 96 por 0.5, da 48. Y da julio porque estamos multiplicando newton por metro. Entonces, de esa manera se consiguen los trabajos en física. Recuerda, se multiplica la fuerza por la distancia de manera general. Cuando te den el ángulo, se adiciona el coseno del ángulo. Bien, otro concepto en física muy utilizado es el de potencia. La potencia se define como la rapidez con la que se hace un trabajo. Su fórmula es P, su símbolo, perdón, es P, y se calcula con la fórmula trabajo sobre tiempo. P igual a T mayúscula sobre T minúscula, o sea, trabajo sobre tiempo. Y la unidad es el watt.
a veces se le dice, se le llama así de rapidez, vatio, pero el nombre correcto es watts. Entonces, el watts, ¿qué es el watts? Es el joules sobre segundo, es decir, julio sobre segundo te da watt o vatio. También podemos utilizar, dice acá, otra fórmula útil es potencia igual a fuerza por velocidad, es decir, es una fórmula que se emplea cuando te den la fuerza y te den la velocidad. Se multiplican y se consigue la potencia de esa manera. Y otra fórmula muy recurrente a veces es esta, potencia igual a masa por gravedad por distancia sobre tiempo. Es decir, te deben dar estas variables, masa, gravedad. Bueno, la gravedad no te la dan porque vale 10 metros sobre segundo cuadrado. Recuerda que la gravedad siempre tiene ese valor, que es el que vamos a utilizar. Entonces te deben dar la masa, la distancia recorrida y el tiempo, ¿verdad? Vamos a ver ahora unos ejemplos donde se aplican estas fórmulas. Mira este primer ejemplo. Ah, importante, se me olvidaba. El watt se obtiene de julios sobre segundos. Ojo, o sea, debe estar el trabajo en joules y debe estar el tiempo en segundos. Ojo con eso. Entonces dice acá el primer ejemplo. ¿Qué potencia desarrolla un motor si hace un trabajo de 200 joules en 2 minutos? Observa que te han dado el trabajo en julios o joules, que es lo que debe ser, pero el tiempo te lo han dado en minutos. Entonces esos tiempos hay que pasarlos a segundos. 2 minutos son 120 segundos. Entonces aquí cuando utilizamos el tiempo no ponemos 2 minutos, sino que colocamos 120 segundos. Entonces mira cómo queda. Potencia igual a trabajo sobre tiempo, 200 joules, que es el trabajo dado, pero fíjate que aquí se emplea es el tiempo de 120 segundos. Entonces se divide 200 entre 120 y da 1.6 watts. ¿Por qué watts? Porque se está dividiendo el joules sobre el segundo. Ojo, la división de 200 entre 120 da 1.6. El segundo ejemplo dice, ¿qué potencia desarrolla un motor para levantar un cuerpo de 60 gramos, esa es la masa, hasta una altura de 2 metros en 2 minutos? Entonces ya aquí la fórmula que empleamos al comienzo no se puede utilizar. Creo que lo más conveniente, como nos hablan de masa, de altura y de tiempo, entonces lo más lógico es utilizar esta, que tiene M, G, X y T, donde esta X viene siendo la altura, porque una altura también es una distancia. Entonces quedaría así, la fórmula que te dijo ahorita, potencia igual a masa por gravedad por distancia sobre tiempo, entonces quedaría 60, que es la masa, por 10, que es la gravedad, recuerda que vale 10, la distancia o la altura, que vale 2, sobre 120, que es en tiempo. Ojo, te dieron 2 minutos, debe ser en segundos. 2 minutos convertidos a segundos da 120 segundos. Se multiplican estos tres valores sucesivos, 60 por 10 por 2, 60 por 10 por 2, dividido entre 120. Entonces, el 120 es porque eran 2 minutos, 2 minutos son 120. Entonces, al multiplicar 60 por 10 por 20, eso me da 1200. 1200 dividido entre 120 da 10 watts, porque es la unidad de potencia. ¿Ok? Listo, mis queridos amigos. Vamos a ver el último concepto, que es el concepto de energía. Y dice acá, se define como la capacidad para hacer un trabajo. Sus unidades más comunes son el julio y el ergio, al igual que el trabajo. Es decir, energía y trabajo comparten las mismas unidades, el julio y el ergio. Ojo, si estás calculando trabajo o si estás calculando energía, sus unidades van a ser el julio y el ergio, o sea, joules y ergio. Dice el texto acá, existen muchas clases de energía, como es la solar, la calorífica, la química. La más estudiada en física es la mecánica, que es la suma de la cinética y la potencial. Entonces vamos a ver, para entrar o para clarificar el concepto de energía mecánica, vamos a ver primero cada una de estas energías. La primera se llama cinética. Le vamos a colocar el símbolo EK. Cuando veas EK se trata de energía cinética. ¿Y la energía cinética qué es? Vamos a ver. La energía cinética es la que poseen los cuerpos gracias a su movimiento. Es decir, cada vez que un cuerpo se mueva, entonces va a tener ese tipo de energía que se denomina cinética. La fórmula matemática es masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Es decir, se debe multiplicar la masa por la velocidad que se eleva primero al cuadrado y luego se divide por 2. Esa cantidad es lo que se denomina energía cinética y recuerda símbolo EK. Hay otra energía que se llama la energía potencial, que es la que poseen los cuerpos gracias a la posición en la que se encuentren. Y se divide en elástica, EPE, y energía gravitacional, EPG. De estas dos, la que más vamos a utilizar es la gravitacional. Por lo general, cuando decimos energía potencial, nos referimos a ella,
a la energía potencial gravitacional, EPG. Entonces recuerdan aquí, energía cinética EK, energía potencial EP. Las fórmulas de estas dos energías, la potencial elástica es K por X al cuadrado sobre 2. X es qué tanto se deforma el material elástico, porque elástico se refiere a eso. Entonces esta te la explico posteriormente. Y esta, que es la energía potencial gravitacional, que es la que más interesa, se consigue multiplicando la masa por la gravedad por la altura. De aquí que te deben dar la masa y la altura a la que se encuentra el cuerpo, porque la gravedad recuerda que vale 10 metros por segundo cuadrado. Entonces todo esto lo vamos a aplicar ahora en un ejemplo. Vamos a ver cómo se trabaja. Pero antes vamos a clarificarte qué es energía mecánica, que tiene símbolo EM. Entonces la energía mecánica se define como la suma, como te dije ahorita, suma de la cinética más la potencial. Recuerda que la cinética es de acuerdo al movimiento y la potencial de acuerdo a la posición, pero vamos a utilizar la potencial gravitacional, a la que se refiere a la altura. Ahora sí vamos a ver un ejemplo que dice: ¿qué energía tendrá un cuerpo de 4 kilogramos si se puede mover a 3 metros sobre segundo y está a una altura de 7 metros? Es decir, aquí te dan la masa, dice que se puede mover a esta cantidad de metros sobre segundo y está a una altura determinada que son 7 metros. Entonces, por tener velocidad debe tener energía cinética y por tener altura debe tener energía potencial gravitacional. Vamos a calcularla a ver qué pasa. La cinética, con la fórmula que te dije ahorita, masa por velocidad al cuadrado sobre 2, entonces se coloca el 4, que es la masa que te dan. La velocidad, que en este caso es 3 pero se eleva al cuadrado y se divide entre 2. Primero se debe desarrollar el cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado son 9, 9 por 4, 36, 36 entre 2, 18. La respuesta es Joule, porque recuerda que las unidades de la energía cinética son joules y erg. Como se está trabajando aquí con metros, pues se debe dar joules o joules. La otra energía, la potencial gravitacional, recuerda que es la masa por la gravedad por la altura. Entonces la masa vale 4, la gravedad vale 10, recuerda que es una constante, y en este caso la altura vale 7. Si multiplica los tres términos te da 280. 4 por 10 por 7. Y joules, que es la unidad que estamos trabajando. Para buscar la mecánica es lo más fácil que hay, porque simplemente se suman lo que te haya dado la cinética, 18, más lo que te haya dado la potencial. Entonces, la suma de estas dos da 298 joules. ¿Qué te parece? Fácil, ¿verdad? Ok, entonces queda darte de pronto las gracias. Con esto culminamos nuestro año de guías. Así que cualquier duda, por favor, escríbeme al WhatsApp, que con mucho gusto yo te respondo. En Mundo Físico 3.0 también puedes encontrar abundante información. Nos vemos, mis queridos amigos. Hasta luego. Bye.